Bienvenidos a este estudio de esta noche. ¿Por qué soy cristiano, evangélico, pentecostal y no musulmán o no islámico? Y podría ser o parecer quizá irrelevante, tomando en cuenta que nosotros estamos defendiendo nuestra fe y aprendiendo de nuestra fe y defendiéndonos de aquellos que se dicen ser profetas, cristianos, maestros de Jesucristo y en verdad no lo son. Podría parecer irrelevante tocar algo que no es o no tiene que ver con el cristianismo, y eso es meramente, hermanos, en apariencia. Porque la sutileza de Satanás es tal que entre multitud de cristianos hoy en día no hay una línea clara y definida que establezca por qué yo soy cristiano y no soy aquello. Por eso que se están dando estos estudios. Y a una multitud de hermanos nuestros, cristianos, les parece que muchas o muchos de esos movimientos y religiones que hay alrededor, aparte de ser inofensivos a fin de cuentas, si conducen al mismo Dios, pues entonces no hay problema. Y eso también, hermanos, es una falsedad que se ha regado y se ha colado y se ha metido dentro de la mente de mucho pueblo de Dios. Es nuestro propósito, es nuestra meta, que por el Espíritu Santo de Dios nosotros podamos seguir aclarando esto para que nosotros estemos firmes en nuestra fe. ¿Por qué nosotros somos lo que somos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué practicamos las cosas como las practicamos, hermanos? Porque para esto hay respuesta, y hay respuesta sólida, hermano. Hay respuesta verdadera y hay respuesta irrevocable, porque lo que estamos usando como fundamento es la palabra del Señor Dios Todopoderoso y todos los recursos que el Señor ponga en nuestra mano. Y en esta noche estamos hablando sobre el Islam o la religión musulmana, hermano, porque cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, y yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer, yo estaba trabajando aquí en Tampa, hermano, cuando de momento sale un barullo así a media mañana y empiezan las noticias, y de momento la nación entera se paralizó, horrorizada por lo que 20 hombres pudieron hacer a esta nación en un día, que fue básicamente, la pusieron de rodillas. Más de 3,000 personas murieron en un día a raíz de esos ataques terroristas llevados a cabo por extremistas islámicos. Y en la mente, en el corazón y en la conciencia de mucha gente se levantó un antagonismo en contra del Islam, no porque ya no lo hubiera, sino porque hasta entonces para nosotros los conflictos se limitaban a las cosas que pasaban por allá en el Medio Oriente, y eran ellos, básicamente ellos matándose entre ellos, y nosotros orábamos para que el Señor salvara y enviábamos misioneros, pero de momento ocurrió, y ocurrió aquí. Aprovecho para hacer un paréntesis. Esa no fue la última vez. Recuerdo que en aquel entonces, creo que el que era el director de defensa de Estados Unidos para ese tiempo dijo que un próximo ataque terrorista no era cuestión de sí, sino de cuándo. O sea, él dijo, esto va a volver a pasar, no es cuestión de si va a pasar o no va a pasar. Él decía, no, it's not a matter of if, it's a matter of when. No es cuestión de si va a pasar o no va a pasar, es cuestión de cuándo va a volver a pasar. Obviamente desde eso han pasado ya casi 2 décadas, y usted puede estar seguro que en el 2021 va a haber una conmemoración, va a haber una ceremonia conmemorativa de los 20 años del ataque a las Torres Gemelas, y eso puede ser motivo para nosotros recordar aquí, pero puede ser motivo para que ocurra otra cosa más aquí, porque unos estamos recordando, hermanos, con dolor, con tristeza, con pesar, otros van a estar recordando usándolo como combustible para volver a repetir la historia.
Eso demanda de nosotros, especialmente por la reacción que hubo después de eso, hermano. Yo recuerdo que en aquel tiempo, justo después de los ataques, mucha gente se volvió en contra del Islam. Mucha gente, hermano, volvió a Dios. Pero ¿sabe qué? Fue efímero. Fue una cosa como momentánea, porque al año ya seguía la noticia cada vez con menos frecuencia, pero el asunto no solamente como que se iba olvidando, sino que también aquella animosidad en contra de la religión. No estamos hablando de que todos los musulmanes son terroristas o de que todos los musulmanes son malos o de que todos los musulmanes son así, así. Estamos hablando de la religión y esa práctica entre los que creen de esa manera. Se fue yendo. Lo que pensamos que iba a levantar una ola de prohibiciones, de restricciones y límites, de momento se convirtió en un movimiento en pro de, hasta el punto que lo que se supone que se hubiera combatido, de momento lo estábamos abrazando. Y eso fue una de las inconsistencias más grandes que yo he visto en mi vida dentro de la historia que me ha tocado vivir en este mundo. Cuando estamos hablando del Islam y los silencios, para mí, muchas veces hablan más que las palabras. Cuando estamos hablando del Islam, el hecho de que no se toque mucho el tema, hermano, lo que nos da a nosotros a entender o de cómo se está moviendo, qué clase de movimientos hay alrededor del mundo y en esta nación en cuanto al Islam, ese silencio, lo que me da a entender a mi hermano es que se está cuajando algo grande que tiene que ver directamente con eso. Es como el asunto de las clonaciones. ¿Qué ha escuchado usted en los últimos 5 o 10 años sobre la clonación? Eso fue un escándalo hace años atrás. Porque estaban, y le decían en inglés, playing God, jugando a ser Dios. Entonces lo que era noticia todos los días, de momento se dejó de escuchar. ¿Usted cree que eso se detuvo? ¿Usted cree que ese tipo de experimentación se detuvo? ¿Usted cree que no han experimentado clonaciones con seres humanos? Y de lo que no se habla hace años, ahora mismo, hermano, están andando por ahí. Así mismo el Islam se quedó quietecito. Y a mi esposa y a mí, que nos ha tocado, hemos tenido la bendición de poder viajar un poquito, hermano, hemos visto cómo en diferentes lugares donde por siglos la religión predominante ha sido el cristianismo, aún iglesias se han convertido en mezquitas y donde quiera están floreciendo, hermano, porque para eso había una traba, había un freno y era espiritual, y ese freno de momento se quitó y lo que detenía el avance de eso en esta tierra, hermano, ahora no está. Y usted lo ve floreciendo donde quiera. Hasta el punto de que hoy en día, o sea, la primera religión en cuanto a personas y crecimiento como tal en el mundo, hoy en día sigue siendo el cristianismo. Pero escúcheme bien, porque el cristianismo ha ido perdiendo auge, velocidad, influencia. Y el Islam ha ganado auge, ha cobrado velocidad y también influencia hasta el punto de que es la segunda religión más grande o que más gente tiene en el mundo. Y eso no lo podemos ignorar. Más que nada se debe, según las estadísticas, más que nada se debe al hecho de que los musulmanes se han movido a todas partes del mundo, no necesariamente para propagar su religión, sino emigrando. Pero donde ellos llegan resulta ser que tienen más hijos que la población natural de esos países. Y más por esa razón
que por muchas otras está creciendo la influencia musulmana en el mundo entero, donde las parejas naturales, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lo que tienen son 1 o 2 hijos, ellos tienen 4, 5, 6. Y obviamente eso hace que las proyecciones digan que para el 2050 el cristianismo va a estar por debajo del Islam en cuanto a cantidad de personas e influencia. Si es que Cristo no ha venido antes. Lo que no están tomando en cuenta las estadísticas, hermano, y de eso yo le doy la gloria al Señor Jesucristo, es que como los musulmanes están saliendo de sus países, están llegando a todas partes, y en verdad los vemos, hermano, en todo lugar. Según están llegando a los sitios, así mismo está llegando el evangelio donde ellos también. Y lo que la estadística no toma en cuenta, hermano, es que los musulmanes se están convirtiendo, hermano, y se están convirtiendo por millares de millares. Así que lo que ellos cuentan como musulmanes, porque son de nacimiento árabe y muchas veces por deducción, se determina que esa persona es musulmán, se están convirtiendo al cristianismo, hermano. Así que esa influencia maravillosa que tiene el evangelio, la verdad de Dios en el mundo entero para salvar, está alcanzando a esa gente que están saliendo de sus países así mismo, por millares de millares, y le damos toda la gloria a Dios. Pero es necesario aclarar el asunto de esta religión, hermano, porque hemos llegado a un punto tal en el cristianismo que estamos abrazando el Islam como si fueran compañeros de la fe cristiana. Preparándome para el estudio, y nuestro hermano Alexis la semana que viene va a traer, yo voy a hablar del Islam hoy, nuestro hermano Alexis Toro va a estar hablando la semana que viene del Chrislam. Y si usted no había escuchado antes, qué bueno, porque entonces lo va a escuchar y lo va a escuchar con profundidad, porque ya hay un movimiento, hermano, y es un movimiento, no es una iglesia como tal, es un movimiento de personas que buscan lo que cristianos e islámicos tenemos en común, y ese movimiento se llama Chrislam, y de eso le va a estar hablando el hermano Alexis la semana que viene. Yo voy a estar sentando la base el día de hoy para nosotros entender por qué somos cristianos, hermanos, y no somos musulmanes. Porque si una religión tiene la influencia que tiene Islam en el mundo entero, algo tiene que tener esa gente, hermano. Entonces cualquiera dice, no, pues es que Dios está con ellos. Eso usted lo puede decir también, hermano, si piensa de esa manera. Vamos a probar a ver si es Dios, y si es Dios, el verdadero Dios. Ya le dije que esa es la segunda religión de mayor crecimiento en el mundo entero. El asunto es, hermano, que cuando estaba yo buscando la información para traerles en esta noche, encontré que cantidad, una inmensidad de cristianos, buenos ministros, muy buenos escritores, hermano, coinciden en el hecho de que musulmanes, judíos y cristianos adoramos el mismo Dios. Y a mí eso me pesó en el corazón. Y por esa razón es necesario demostrar en esta noche. Y recuerde, y usted sabe que en los estudios que estamos dando, no es que vamos a entrar en profundidades doctrinales de las diferentes religiones, porque a mí no me interesa, ni a usted le debe interesar tampoco, saber todo lo que usted pueda saber del Islam. Usted tiene que saber todo lo que pueda saber de Cristo. Usted tiene que saber todo lo que pueda saber de la palabra de Dios. Usted tiene que conocer todo lo que pueda conocer de la verdad. Y cuando usted conozca la verdad, lo primero que va a ser libre, y lo otro es que va a reconocer la mentira y la falsedad donde quiera que usted la vea. Así que lo que hacemos nosotros es demostrar brevemente por qué eso no es de Dios. Y en este caso en particular, hermano, desmintiendo también a esa multitud de cristianos que están pensando por ahí que nosotros adoramos el mismo Dios, le tenemos que demostrar que no, que eso es falso. Porque si sentamos esa base, hermano, ¿usted sabe dónde vamos a terminar? En la iglesia apóstata. Solamente hay 3 religiones en el mundo que son monoteístas. O sea, que adoran o adoramos un solo Dios. Y es judío, musulmanes y cristianos. Eso no nos hace iguales, hermano. Eso no quiere decir que adoramos al mismo Dios. Y si usted empieza a escuchar o a ver el montón de cristianos que están afirmando esto, hermano, entonces uno se puede confundir. Por eso necesitamos base y necesitamos fundamento. Escúcheme bien, hermano.
Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, al otro año, a mi casa llegó por correo una invitación. Yo tengo esto guardado desde entonces, hermano. Y llegó una invitación de parte de la Sociedad Islámica de Tampa Bay. Se lo estoy enseñando aquí para que vea el documento, porque lo que nosotros vamos a presentar lo vamos a presentar con prueba. La Sociedad Islámica de Tampa Bay nos mandó una carta, llegó a mi casa invitándonos a compartir con ellos para conocer mejor, porque como había un movimiento antiislámico y habían habido algunos ataques, ellos se prepararon para educar a la gente en cuanto al Islam. Inclusive fueron, tuvieron la gentileza de también darnos este folletito que es Descubriendo el Islam. O sea que lo que voy a estar leyendo, hermano, de aquí, lo proveyeron ellos mismos. Entonces, si usted se fija, esta columna que está aquí también dice cómo el Islam se relaciona al cristianismo y al judaísmo. Le voy a leer esto brevemente para que usted entienda lo que la Sociedad Islámica de Tampa me envió a mi casa para explicarme, para que yo entienda mejor qué es el Islam. Y dice, musulmanes, cristianos y judíos, todos trazan sus orígenes al profeta y patriarca Abraham. Y sus tres profetas son descendientes directos de Abraham, de los hijos de Abraham. Mohammed, el mayor, Ismael, Moisés, Mohammed, que nació del hijo mayor, Ismael, Moisés y Jesús de Isaac. La paz sea con ellos, entre paréntesis, porque ellos terminan esa expresión así. Los musulmanes particularmente respetan y reverencian a Jesús. Lo consideran uno de los grandes profetas y mensajeros de Dios. Un musulmán nunca se refiere a él simplemente como Jesús, sino que siempre añade la frase, la paz sea con él. El Corán confirma su nacimiento virginal y un capítulo especial del Corán se titula María en honor a la Madre de Jesús. Jesús nació milagrosamente por el mismo poder que trajo a Adán, la paz sea con ambos, a ser sin un padre. O sea, Jesús vino a ser, o sea, nació milagrosamente de la manera en que nació Adán. Dice, sin un padre. Y eso suena bonito, pero hay algo escondido detrás de eso. Y menciona un verso del Corán. Durante su misión profética, Jesús, la paz sea con él, llevó a cabo muchos milagros. El Corán nos dice que él dijo, yo he venido donde ustedes con un milagro de vuestro Dios. Ahora voy a hacer una figura de barro de un pajarito y voy a soplar sobre él y se va a convertir en un pájaro por la gracia de Dios. Y yo sano al ciego, al leproso y levanto a los muertos por la gracia de Dios. Eso lo dice el Corán 3:49 hablando de Jesús. Cuando uno oye esto, uno dice, wow, pues qué tremendo, fíjate, hasta esa gente cree en Jesús igual que nosotros. Ni Mohammed ni Jesús, la paz sea con ambos, vinieron a cambiar la doctrina básica de la creencia en un Dios, que también enseñaron los profetas anteriores, sino que vinieron, está hablando de Mohammed, de Mahoma y Jesús, a confirmarla y renovarla. Y usted lee eso, hermano, y recuerde que es la Sociedad Islámica
de Tampa. Usted lee eso y usted dice, pues esa gente son como nosotros. Mira que muchas cosas tenemos en común. Mire, mi hermano, si usted va a creer todo lo que le ponen en la mano, por eso que nosotros llamamos Berea, hermano. Usted tiene que someterlo todo a un escrutinio. Usted tiene que probarlo todo, hermano. Usted todo tiene que chequearlo. Usted tiene que ser bereo, escudriñe, hermano. Y especialmente la palabra del Señor. Pero en este caso en particular, como estamos hablando de los musulmanes, hermano, es necesario que usted entienda que cuando uno lee esto, pues entonces dice, pues ellos creen en Jesús. Sí, hermano, ellos creen en Jesús, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos creen que fue un profeta y cuando le dicen que nació igual que nació Adán, lo que le están diciendo también es que Jesús es creado, que Él no es Dios. Que igual que Adán, a Él Dios lo creó. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque es necesario, hermanos, que nosotros confrontemos esta información. Porque si vemos solamente esto en esta invitación, ya automáticamente, hermanos, hay un espíritu de hermandad entre nosotros que cuando vemos a ver musulmanes y cristianos, cristianos y musulmanes, estamos creyendo en una misma cosa. De eso es lo que va a hablar Alexis la semana que viene. Somos crislámicos. Que el Señor reprenda al diablo. Escúcheme bien, hermano. El Dios, porque le dije que cristiano, ellos mismos dicen aquí cómo el Islam se relaciona al cristianismo y al judaísmo. Y parece que fuera un acto conciliatorio, de hermandad, pacificador. Parece que tuviéramos entonces en común, hermano, lo más grande que se puede tener, el mismo Dios. Pero escúcheme bien, hermano, porque Alá es el Dios de los musulmanes. Alá es su Dios. Entonces ellos dicen, Alá es el único Dios. Usted lee multitud de cristianos, como lo hablé anteriormente, y escúcheme bien, porque usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Si usted no está de acuerdo conmigo en estos asuntos, hermano, mi trabajo aquí es yo presentar la información. El que la quiera recibir, la recibe. El que no la quiera recibir, no la recibe. El que esté de acuerdo, amén. El que no esté de acuerdo, amén también. Yo no estoy aquí tratando de ganar un concurso de popularidad. Yo estoy haciendo aquello que mi Dios me mandó a hacer. Y es defender esta fe cristiana, hermano. Esta fe en Cristo, en el único, soberano, verdadero, todopoderoso, trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a eso que yo me dedico. Pero cuando tan grande multitud de cristianos dicen que Alá es Dios. Usted va a las iglesias cristianas allá en los países árabes y cuando ellos van a hablar de Dios, ¿sabe cómo dicen? Alá. Pero estoy hablando de los cristianos. Y eso lo dicen los cristianos hablando de los cristianos que están en el Medio Oriente. Pues entonces uno por asociación dice, pues entonces Alá es Dios. Mire, hermano, y entiéndame bien, porque resulta ser que la palabra Alá entre los mismos musulmanes es debatido, su origen es debatido entre los mismos musulmanes. Y esto es un hecho. Esto no es algo que yo me estoy inventando ahora, ni es una opinión, ni estoy repitiendo lo que otro dijo. Entre los mismos musulmanes se debate el origen del nombre Alá. Hasta el punto de que unos explican que viene de tal o tal cosa y otros dicen que como está hablando de Dios, eso no tiene que tener ningún origen porque Alá es Dios y punto. No tiene que haber un origen, no tiene que haber una explicación de qué es lo que quiere decir. Alá es Dios y se acabó. Y muchos cristianos han caído entonces en esto que yo considero una trampa bien sutil de considerar entonces la palabra que denota el nombre
Alá como Dios. Y usé una palabra adrede aquí, denota. Y es que en el lenguaje, cuando nosotros hablamos, nuestro lenguaje puede ser denotativo. Es una palabra de domingo usada viernes. Denotativo, o puede ser connotativo, hermano. Cuando nosotros hablamos y se usa la palabra de forma connotativa, o déjeme empezar con denotativo, que denota. Es que dice o llama la cosa como es. El lenguaje denotativo es, por ejemplo, nosotros usamos la palabra Dios de forma genérica y decimos, por ejemplo, por usar un ejemplo, hay muchos dioses y usamos la palabra Dios. Lo estamos usando de forma denotativa. Estamos denotando que hay dioses. Y la palabra Dios es un ser supremo, sobrenatural, como usted lo quiera llamar. Y estamos denotando como si fuera Dios es eso. Dios quiere decir eso. Denotativo, lenguaje denotativo. Dios, ¿qué quiere decir Dios? Pues Dios es Dios. Y eso es un concepto que lo podemos definir, hermanos, pero en la mente de la mayor parte de nosotros, eso está claro. Y entonces podemos decir, Alá es Dios de forma denotativa, que quiere decir usando la palabra Dios de forma genérica. Pero ni los musulmanes, ni nosotros los cristianos, usamos la palabra Dios de forma denotativa, que viene siendo objetiva, o sea, Dios es Dios. Sino que nosotros lo usamos de forma connotativa. Nosotros le damos una connotación a la palabra Dios, que entonces hace diferencia cuando yo digo Jehová es Dios. Porque le estoy dando la connotación de que no solamente Jehová es Dios, sino que es el único, verdadero, todopoderoso, trino Dios. Y eso no quiere decir lo mismo que Alá es Dios. Y el lenguaje tiene esas cualidades, que usted lo puede usar de forma denotativa o de forma connotativa. Y nosotros los cristianos, hermanos, cuando estamos hablando de Dios, lo hacemos de ambas maneras. Dios es Dios, punto. Pero Dios es el Dios. Jehová es el Dios. Eso fue lo que pasó, hermano, cuando Elías estaba allá en el Monte Carmelo y oró para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, después de que los profetas de Baal y los de Acera estaban allí matándose mediodía a ver si el dos de ellos respondía. Y Baal no respondió, hermano, y cuando Jehová respondió con fuego del cielo, el pueblo, no Elías, el pueblo empezó a gritar, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Así que eso de que es el mismo Dios, hermano, eso es falso. No solamente por el uso del lenguaje, porque vamos a probar ahora otras cosas. Y estos son hechos dentro del Islam, fáciles de corroborar, hermano. Las cosas que yo le voy a estar mencionando. O sea, los cristianos, muchos cristianos bien intencionados y con el deseo de ganar a los musulmanes para Cristo, otros no es que tienen el deseo de ganar a nadie para Cristo, lo que están buscando es pacificar la cosa, aplacar las tensiones, subsanar las diferencias,
entre cristianos e islámicos buscando algo en común, entonces livianamente toman a Alá y Jehová y los ponen en el mismo plano. Y eso es falso. ¿Y usted sabe por qué? Porque para los mismos islámicos, la definición de Dios no concuerda con quien es verdaderamente el todopoderoso Dios que se nos ha revelado a nosotros los cristianos. Por ejemplo, hermano, el Dios de los musulmanes, Alá, es imposible de conocer y es imposible de describir también, porque es un Dios remoto y es un Dios inaccesible. Hay oraciones que usted sabe que se hacen 5 veces al día por esa gente, que ojalá nosotros hiciéramos lo mismo. A Jehová quiero decir. Pero es que el Corán, que es el libro santo de los musulmanes, revela la voluntad de su Dios, el Dios de ellos, de Alá. Escuche bien. Revela la voluntad de Alá con respecto a la humanidad, pero no revela a Alá y su relación con la humanidad. Lo que revela es lo que Él quiere que la gente haga, pero no revela su carácter, no revela su relación. No es como nuestro Dios, hermano, que nuestro Dios si tiene algo, hermano, es que Dios está empeñado en revelarse a nosotros desde que creó a Adán. Nuestro Dios, Jehová, el Dios, Él es el Dios. Él lo que quiere es que sus hijos le conozcan y que le conozcamos bien. Con Alá eso no pasa. Ya estamos viendo una diferencia de por qué no es el mismo Dios, hermano. No revela su relación con la humanidad. Y en el Corán, que viene siendo la revelación de la voluntad de Alá para su gente, la obediencia, oiga bien, pero la obediencia, ¿cómo le digo? La sumisión y la obediencia mandatoria es la cualidad que va a hacer que uno alcance, si lo alcanza, si es que alcanza la benevolencia de Dios. Entonces usted me puede decir, pero que el cristianismo es igual, porque los desobedientes van para el infierno. Sí, hermano, pero hay algo que el Dios, el único Dios, el verdadero Dios, el santo Dios, el todopoderoso Dios, tiene que aquel no tiene. Y es que para que aquel muestre su beneplácito con alguien, ese alguien tiene que mostrarle a él que es digno. Si esa persona no es digna porque no ha hecho las cosas bien, el Dios de ellos lo mira con desprecio, hasta con odio. Pero escuche bien, Romanos capítulo 5, en el verso 8, este es nuestro Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra fidelidad, nuestra sumisión y nuestra obediencia, hermano, no compran ni se ganan el favor de Dios. Nuestra sumisión, nuestra obediencia son el resultado del amor y la misericordia de Dios reflejado en la vida de aquel que cree en Él, le acepta y le conoce. Dios nos ama siendo indignos, siendo pecadores, siendo malos, sin poder hacer nada para salvarnos.
Él interviene, lo hace todo y entonces el resultado de esa salvación es la obediencia, el amor y las buenas obras. No es al revés. Por eso nuestro Dios, Jehová Dios, Jesús nuestro Salvador que es Dios, el Espíritu Santo que es nuestro Dios, no es el mismo Dios que Alá. No lo es, hermano. Hay un libro que se llama Comprenda el Corán, de Martin Ellis, donde hace una tablita comparativa pequeña de lo que dice la Biblia y lo que dice el Corán en cuanto a Dios. Por ejemplo, dice en una columna donde dice la Biblia y después la otra dice el Corán, dice la Biblia, podemos conocer a Dios por medio de Cristo. Del Corán dice, no es posible conocer la esencia de Dios. De la Biblia dice, Dios se revela a sí mismo. Entonces, del Corán, Dios revela su voluntad con respecto a los seres humanos. En la Biblia, Dios invita a una relación que transforma la vida. En el Corán, Dios exige una fiel obediencia a sus mandatos. En la Biblia, Dios es tres y es uno. En el Corán, Dios es una personalidad solitaria. Ahí no hay Trinidad. En la Biblia se insiste en el amor sacrificial. El amor sacrificial, el mejor ejemplo es Cristo, donde el mismo Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. En el Corán insiste en el poder soberano. Entonces, la revelación de Dios que aparece en el Corán es de un Dios único, solitario, es solo, es eterno, según ellos, pero es solo Alá. Y no hay esa intimidad y esa relación entre Alá y los suyos. Jamás, hermano, como la que nuestro Dios tiene con nosotros. Tan es así, hermano, que, por ejemplo, en la Escritura, a través de toda la Escritura, Dios aparece como nuestro Padre. Sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el Corán, hermano, Alá es Alá, el Dios. Relacionar a Dios o decir que alguien es hijo de Dios o de descendencia directa, relacionarlo con alguien o con algo para el Islam es un pecado terrible, sino quizá el mayor de los pecados. A Dios no se le relaciona con, Dios es Dios y se acabó. Nuestro Dios no es así, hermano. Oiga lo que es, porque Dios es nuestro Padre. En el Islam, Dios no es Padre. Jesús, para el Islam, hermano, no es Dios Hijo. Jesús es un profeta más. Dentro de miles y miles de profetas que vinieron, siendo Mahoma el último de ellos, Jesús fue un gran profeta. Ellos reconocen a Jesús como profeta, reconocen el nacimiento virginal, reconocen su vida y ministerio como profeta, pero jamás, hermano, lo van a reconocer como el Hijo de Dios, mucho menos como el mismo Dios. Para ellos eso es pecado, reconocer la divinidad de Jesús. Y el Espíritu Santo, que es Dios, hermano, para el Islam es
no es otro que el arcángel Gabriel, que fue precisamente el que le trajo al profeta Mahoma, le trajo los mensajes, las predicciones, la revelación del Corán, que es el libro santo del Islam. El Espíritu Santo no es otro que el arcángel Gabriel. Hay un verso, oiga hermano, y este verso en la Escritura, en la palabra de Dios, cada vez es más cierto. ¿Usted sabe por qué? Yo lo sé. Por lo mucho que ha sido debatido. Y es en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Y si usted tiene la Biblia ya, que debe tenerla en la mano, hermano. Porque ellos no sueltan el Corán. Se lo aprenden de memoria. El libro, no un capítulo, el libro. En Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Sabe por qué yo le digo que cada vez yo estoy plenamente convencido de la certidad de ese verso? Porque ese verso ha sido tan atacado que muchas versiones modernas o traducciones modernas de la Escritura, de la Biblia, si no lo eliminan, óigame bien, le ponen una nota al calce donde dice que ese versículo no aparece en la mayor parte o en los manuscritos más antiguos. Cuando hay evidencia histórica, y le estoy diciendo histórica, eso sin contar la Biblia misma que prueba la veracidad del verso, hay evidencia histórica de grandes maestros de la iglesia del siglo I, el siglo II y así de varios siglos, citando este verso. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Solo por ese verso, hermano. Sin contar la otra multitud de pasajes desde Génesis. Sin contar la misma expresión de lo que viene siendo la palabra Dios en Génesis, Elohim, que es plural. Y donde Dios en medio de la creación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra pluralidad de Dios. Solamente con ese verso, hermano, yo estoy feliz. Porque mi Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos toda la Escritura para probar eso, hermano. Solamente estamos estableciendo la gran diferencia que hay entre lo que aún muchos cristianos llaman el mismo Dios. Hermano, no es el mismo Dios. Porque si yo como cristiano digo que aquel Dios, a que Alá es el mismo Dios al que nosotros le servimos, entonces estamos desmintiendo la palabra del Dios que decimos que es igual que aquel. Jamás. No es el mismo Dios, hermano. Pero como todas las cosas las estamos probando aquí, utilizando el mismo material que las diferentes religiones o sectas o movimientos usan como palabra de Dios. Yo voy a mencionarle ahora, y ahora quiero volver entonces a las expresiones del panfletito que me mandaron en la Sociedad Islámica de Tampa, porque están diciendo que hay una relación entre cristianismo, judaísmo y el Islam. Ahora yo le voy a decir lo que dice el libro de ellos.
en cuanto a esa supuesta relación que existe entre nosotros. Para que salgamos del engaño, hermano, porque resulta ser, y escúcheme bien que esto también se puede probar, y hay citas en cuanto a ello, que en cuanto al Islam como tal, si mentir ayuda a la causa, está permitido. Ahora escúcheme bien. Esto es un documento que me costó probar su fuente, porque al principio apareció como un documento, era un documento anónimo, pero en verdad es parte de un documento mayor que procede del Directorio de Servicios Ejecutivos del Departamento de Defensa en el Pentágono en los Estados Unidos. Esto es un documento del gobierno y se llama Entendiendo el rol del Sharia en la guerra. Y cuando estamos hablando del Sharia, estamos hablando la ley islámica, entendiendo el rol de la ley islámica en la guerra, cómo ellos ven. Y esto fue un estudio que se hizo para orientar al ejército en cuanto a las razones de por qué se estaba interviniendo con ciertos movimientos y demás, y obviamente todo esto motivado por los ataques terroristas. Y es necesario uno conocer, hermano, eso es parte de la estrategia militar. Uno tiene que conocer al enemigo, uno tiene que conocer las estrategias, uno tiene que conocer la forma en que ellos piensan y demás, para entonces uno poder desarrollar una estrategia exitosa que pueda derrotar al enemigo en este caso. Pero en este documento que salió del Departamento de Defensa, escúcheme bien, hermano, dice, este es la ley Sharia, y yo le voy a dar solamente unas explicaciones breves, hermano, para que luego usted entienda si lo que aquí ellos dijeron de esa relación que existe entre nosotros tres, si lo que están diciendo el montón de cristianos por ahí, hermanos, de que adoramos el mismo Dios, y todas esas cuestiones que parecen conciliadoras y que van dirigidas, hermanos, a ganar a los musulmanes para Cristo, inclusive, y lo vamos a ver la semana que viene, si el Señor lo permite, usando pasajes de la Escritura donde dicen que Pablo se hacía de todo a todos con tal de alcanzar a algunos, hermanos, pues entonces hagámonos homosexuales para ganar los homosexuales. O prostitutas para ganar las prostitutas, o nos vamos a hacer adictos para ganar al adicto. Hermanos, no, de ninguna manera, hermano. Eso no es lo que quería decir Pablo cuando usaba este pasaje de la Escritura. Escuche bien la definición, estas definiciones que vamos a estar viendo, hermanos, porque es necesario que usted entienda cómo nos ven a nosotros, especialmente los que son radicales dentro del Islam. El Islam se define a sí mismo como una forma de vida social, cultural, religiosa, militar y política, gobernado por la ley islámica. La ley islámica es la ley real que gobierna todos los asuntos de los musulmanes. La ley islámica, el Sharia como es llamada, está primeramente derivada del Corán y de Sunna, o una colección de libros, además del Corán, que ellos tienen. Son como 5 o 6 libros adicionales. Para los musulmanes, el Corán es considerado la no creada palabra, la increada palabra de Alá. Esto quiere decir que los musulmanes creen que todo lo que está en el Corán fue directamente revelado al profeta Mahoma por Alá y no puede ser alterado o enmendado. O sea, lo que está ahí escrito en el Corán, entienda bien, hermano, eso es y punto. No puede ser alterado y no puede ser enmendado, igual que nosotros pensamos de la Escritura. Así piensa el musulmán del Corán. El asunto es, hermano, cuando hay contradicciones o cuando contradice lo que ellos dicen, contradicciones internas del Corán, que las hay
Hay contradicciones históricas en el Corán, que las hay, hermanos, multitud de ellas. Hay un sinnúmero de contradicciones que son irrebatibles, hermano. No hay forma de que puedan justificar esa clase de errores dentro del libro. Escúcheme bien, hermano. La relación de musulmanes dentro del Corán, la relación de musulmanes con no musulmanes. En este caso, estamos hablando ahora de judíos y de nosotros, los cristianos. Esto es lo que dice el Corán. Recuerde que no puede ser alterado o no puede ser enmendado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Escúcheme bien. Es un mandamiento permanente en el Islam para los musulmanes odiar y despreciar judíos y cristianos y no tenerlos por amigos. Adiós. Pero eso es lo que dice aquí. No tenerlos por amigos. Esto viene de dos fuentes, del Corán, así también como los libros sacados del Hadith, como por ejemplo el Bukhari, y de Musulmán, del libro Musulmán. Aquí hay una cita. Oh, ¿tú qué crees? Y está en el Corán, capítulo 5, versículo 51. Escuche bien. Oh, ¿tú qué crees? No tomes a judíos y a los cristianos por tus amigos y protectores. Ellos solo son amigos y protectores de sí mismos. Y el que de entre ustedes se vuelva a ellos para amistad, es de ellos. Verdaderamente, Alá no va a guiar al que no es justo, y llama injusto al que hace amistad con judíos y cristianos. Escuche bien, ese es el Corán 5:51. Otra cita, el profeta dijo: la hora de juicio no vendrá hasta que los musulmanes peleen con los judíos hasta matarlos. No vendrá hasta que los judíos se escondan detrás de las rocas y los árboles. No vendrá hasta que las rocas y los árboles digan: oh musulmán, oh siervo de Dios, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Excepto por el Garcat, que yo no sé qué quiere decir la palabra, que es el árbol de los judíos. Y eso está en el Sagrado Hadith Bukhari 103-6, número 29-26. La hora del juicio no va a venir hasta que los musulmanes maten a los judíos. Hemos escuchado, hermanos, desde septiembre 11 del 2001, la palabra yihad. Se le ha dado la connotación de guerra santa, cuando en verdad no es guerra santa, lo que quiere decir es revuelta o contienda. Yihad. En el Sura número 9, esto dentro del libro santo, dice que el yihad es una obligación permanente de la comunidad musulmana hasta que el mundo entero se convierta al Islam. La base para el yihad en el Corán, escuche bien, la ley islámica provee 3 opciones para la gente del libro. Esto es gente que tenían el libro antes que el Corán apareciera. ¿De quién cree usted que está hablando esa gente? Oiga bien. Aquellos que tenían algún libro santo antes de Mahoma. Hay 3 opciones. Se pueden convertir al Islam o los podemos matar o pueden pagar lo que se llama jizya, que viene siendo un impuesto de no musulmán.
O te conviertes al Islam, o te matamos, o hacemos la paz si tú pagas un impuesto de no musulmán. Y eso lo establecen ellos mismos. Ahora escuche esta cita. Pelea y mata al incrédulo donde quiera que lo halles. Escóndete y espera por él en toda estratagema de guerra. Pero si se arrepienten y establecen las oraciones regulares y practican la caridad regularmente, entonces ábrele el camino para ellos, porque Alá es perdonador y misericordioso. En el Corán, en el 9:5, o sea, si se convierten al Islam, ahí están perdonados. El yihad siempre ha sido definido por la ley islámica como la guerra contra los no musulmanes. Por eso acá se usa el término de guerra santa, porque lo consideran una guerra religiosa. Y sí lo es, pero en verdad el yihad no es una guerra contra el ejército tal. El yihad es musulmanes contra no musulmanes. Otra cita que aparece, y esta no es del Corán, sino del Manual Clásico de Ley Islámica, el Shafi, Ahmad ibn Nakid al-Masiri, asumo que es la página 1368, dice: a la guerra contra los no musulmanes significa el establecimiento de la guerra por el Islam y es obligatorio para todo musulmán. Escuche otra cita: pelea al incrédulo donde lo encuentre. Esa es la misma que usamos ahorita. Y encuéntralo y escóndete y espera, usando toda estrategia de guerra. Yo he sido, y esta es la cita de un grande de los musulmanes, yo he sido encomendado a pelear con la gente hasta que ellos testifiquen que no hay otro Dios digno de adoración excepto Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Este honorable aya, verso 9:5 del Corán, fue usado por Ad-Kahak bin Musahim y dijo: esto abroga todo acuerdo de paz entre el profeta y todo idólatra, todo tratado y todo término. O sea, a él le estaba diciendo, y este es alguien grande, ese nombre raro que le mencioné ahí, estaba diciendo que ese verso del Corán dice abroga, o sea, elimina todo acuerdo de paz entre el profeta y los idólatras. Y para ellos idólatra es todo el que no sea islámico. Todo el que no se convierta en musulmán es idólatra. Y dice que entonces ese verso del Corán abroga cualquier acuerdo de paz. Simplemente no va a haber paz entre un musulmán y un no musulmán a menos que se convierta al Islam. La palabra yihad está más que nada asociada con el acto de confrontamiento físico contra el mal o contra el malhechor. Si algún musulmán muere durante el yihad, automáticamente se va al paraíso. Escucha la otra cita de alguien importante. Esto es lo que le estoy probando, hermano, es que lo que esta gente dice aquí, que tenemos, la palabra que usaron fue cómo se relacionan. Ahí no hay ninguna relación, hermano. La única relación es o te conviertes al Islam o entonces hay yihad contra ti.
hay guerra, hay confrontación contra ti. Te conviertes o te mueres o pagas el impuesto de no musulmán. Dice, el Sagrado Corán desea ver que los ejércitos musulmanes estén siempre en su mayor dominancia y comando sobre sus adversarios, que el terror golpee los corazones de los enemigos. Es no solamente el medio, sino el fin en sí mismo. Una vez una condición de terror se mete en el corazón del oponente, ya no hay nada que estorbe la victoria. Para infligir terror en los corazones del enemigo, es esencial como parte del último análisis para infligir terror en el enemigo, es esencial dislocar su fe. Una fe invencible se vuelve inmune al terror. Oiga, esto es un líder de los musulmanes diciendo, aquí lo que hay que hacer es aterrorizar al enemigo. Cuando está aterrorizado y uno le mete miedo en el corazón, ya la victoria está a la vuelta de la esquina. Si no se le puede infligir terror al enemigo, entonces ese tiene fe, una fe invencible. Por eso nosotros los cristianos estamos llamados, hermanos, a saber estas cosas, para nosotros saber dónde estamos parados, hermanos, y parados firmes en nuestra fe. No ceder, hermano, a la presión y al terror de estas influencias. Escuche bien, porque esa cita dice, esto lo dijo, y estos nombres, hermanos, son una cosa terrible. Esto lo dijo el brigadier general S.K. Malik del ejército pakistaní. Se lo envió al jefe de Estado pakistaní, Army Zia-ul-Haq, que vino a ser presidente de Pakistán, en el prefacio por el abogado general de Pakistán, Brohi, que llamó a esto un restablecimiento de la ley islámica de guerra. Esto se escribió en inglés en el 1979 y es doctrina en Pakistán. El terror sobre los enemigos. ¿Y de dónde usted cree que viene la palabra terrorismo? Es doctrina en la aplicación de la ley islámica en Pakistán. En la ley islámica, cualquiera que critique un musulmán, al Islam o al profeta es culpable de, en inglés dice slander, es calumnia. El castigo por la calumnia en la ley islámica es la muerte. O sea que lo que yo estoy haciendo esta noche, hermano, me hace digno de muerte por parte del Islam. Y en la ley islámica, escúcheme bien, hermano, la apostasía, que es cuando un musulmán abandona el Islam, es un crimen capital, castigable con la muerte. O sea, abandonar el Islam, convertirse al cristianismo para un musulmán es una sentencia de muerte. Al cristianismo o a lo que sea, salirse del Islam. Cuando una persona ha llegado a la pubertad, o sea que ya es adolescente, convirtiéndose en adulto,
y voluntariamente apostata del Islam, se merece ser muerto. Esto es una cita. En ese caso, es obligatorio para el califa o su representante preguntarle si se arrepiente y vuelve al Islam. Si lo hace, se le acepta de nuevo, pero si rechaza, es inmediatamente muerto. No hay no hay culpa por matar un apóstata, porque se está matando a alguien que de todas maneras merece morir. Por eso en los países musulmanes, hermano, en la calle, en plena calle, pueden matar a alguien porque apostató. Dicen, no, este ahora es cristiano. Lo pueden matar ahí mismo, delante de todo el mundo, hermano. Y a esa persona no le va a pasar nada, porque la ley islámica dice que lo que mataron fue a alguien que de todas maneras, según la ley islámica, merecía morir. Usted me va a decir a mí, hermano, entonces, que nosotros nos podemos relacionar. Santo Dios del cielo. Hermano, nosotros nos podemos relacionar. Porque recuerde que lo que gobierna nuestra fe, precisamente es el amor. ¿Qué yo estoy aclarando aquí, hermano? Las babosadas de tantos que están diciendo que son muchas las cosas que tenemos en común, empezando con ellos mismos. Para que nosotros nos cuidemos de caer, hermano, en lo que se está preparando para convertir la iglesia apóstata del anticristo. Porque usted sabe que, hermano, resulta ser que hay 3 religiones monoteístas en el mundo: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y viene un día donde la apostasía va a ser tal que el mundo entero va a pertenecer a una sola religión y van a tener un solo Dios, y no es Jehová, se llama el anticristo. Y el preámbulo para todo eso es lo que está pasando ahora, especialmente entre nosotros, hermanos, que nos estamos casando con cualquier cosa y nos estamos divorciando de Dios. Que el Señor tenga misericordia. Así que donde quiera que usted esté allá, póngase de pie conmigo, que vamos a orar. Y nos vamos a presentar delante del Señor. Vuelvo y le digo, oír estas cosas quizá le pese a usted al oído, a usted no le interesa, eso no tiene que ver nada conmigo, eso no tiene que ver nada con usted, hasta que le llegue tocando a la puerta, y va a venir a tocar la puerta. A mí vinieron y me tocaron la puerta y me dejaron la información, y casi 20 años después que la vengo a usar ahora para compartirla contigo, cosa de que nos cuidemos de esa influencia maligna que está arropando ahora los países cristianos. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, y que el Dios, el verdadero, el que cuidó a Elías, hermano, el que le dio la victoria a Elías, el que hizo descender fuego del cielo y consumió el verdadero holocausto, el que envió por amor a su Hijo a morir por los pecados del mundo, el único Dios vivo y verdadero, nos cuide, nos libre, nos guarde, nos bendiga, nos prospere, en el nombre de Jesús.